Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les comparto esta mini biografía de una santa que en mi particular me trae recuerdo de una persona especial y hablamos de mi madre. Y esta persona está de cumpleaños el día de hoy y decidí grabar esta mini biografía a esta santa exactamente el día de su celebración y publicarla aquí en el canal de YouTube, lo de Camino 24 PTY, publicar este video exactamente el día del cumpleaños. Y hablamos de una santa cuyo nombre es curioso, pero vamos a ver parte de su historia. Y hablamos de Santa Josefina Vaquita. Se llama así. Santa Josefina Vaquita nació en el año de 1869 en una aldea de Darfur. Estamos hablando de esto en África. Su familia era sencilla y vivía de la agricultura, o sea que sembraban, cosechaban y tenían ganado y estas cosas, ¿no? Su nombre original se perdió, o sea que no sabemos cómo realmente se llamaba ella en su lengua nativa, porque más tarde sus captores le pusieron Vaquita, o sea, a ella la apresaron, la raptaron, ¿ok? Y este nombre de Vaquita significa afortunada, ¿ok? En el idioma de los captores que la tomaron presa. Su infancia fue tranquila hasta que la violencia de la esclavitud interrumpió todo. Y ahí fue separada de su familia porque las tomaron, usaría el término como esclavos, porque ellos eran negritos. O, para no ser tan complicados para YouTube, personas de color. ¿Ok? Secuestro y años de esclavitud. Siendo una niña de 7 a 8 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos. ¿Escucharon? Fueron traficantes de esclavos que se la llevaron. Pasó por varios dueños que la tenían como si fuera un animalito y sufrió maltrato físico y humillaciones constantes. Estos años marcaron profundamente su vida, pero también forjaron en ella una resistencia interior extraordinaria. Más adelante diría que incluso sin conocerlo, Dios la sostenía en medio del dolor. Porque Dios es nuestra roca y nuestra fortaleza. En medio de ese dolor. Porque él no siente dolores ya. Ella no siente dolores porque ya los tuvo. Pero Sí. los siente, pero aún aunque lo siente, protege a las personas. Exacto. Y ese sentimiento lo tiene porque nosotros a veces nos portamos mal, no hacemos También caso. Ajá. cuando le tiraron Se te olvidó. Aquí lo importante destacar es que sí, Jesús sintió dolor y aún todavía siente un dolor no igual físico, pero sí un dolor en el alma, digamos, en su divinidad. Cuando todos se portan mal, él siente como si lo que le tiraron cuando iba a morir, se lo tiran en el corazón los que se portan mal. Exacto, Y roban. exacto. Pero una pregunta, aquí hago un paréntesis en medio del video, ya que tengo audiencia. Sentirse mal, o sea, que Jesús se sienta mal, ¿es solamente cuando nosotros hacemos cosas malas contra Jesús o también contra el prójimo? Con los dos. Exactamente. Con los Porque dos. podemos hacerle cosas malas a Jesús no obedeciendo los 10 mandamientos. Como hay Exactamente. algunas personas que roban, otras personas que matan y muchas personas que hacen lo que no deben hacer, que están todos los mandamientos que dice que no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y ellos sí lo hacen. Muy bien. Entre eso hay un mandamiento muy importante, honrar a padre y madre. Y eso tiene que ver mucho con las autoridades como abuelos, la familia, exacto, como los abuelos, los tíos, todo esto. Sí, pero no sé por qué yo no puedo hacer. Eso es cuestión de tiempo. Y para eso estamos creciendo y para eso vamos aprendiendo.
¿Se entiende? Así que eso es practicando. No vamos a caer. Vamos a tropezar con la misma piedra. No lo vamos a pensar que no se puede hacer. Pero ahí viene donde está la Pero fortaleza. esa misma piedra es la que tú te tropezaste con esa misma piedra es Jesús. Y ni siquiera te vas a dar cuenta. Porque es nuestra fortaleza. Exactamente. Pero regresando al punto es que lo importante es que lo intentemos una y otra vez y no desfallezcamos. No digamos, ya yo no puedo, eso es imposible. Ahí es donde perdemos. Es levantarnos. Es a donde comenzamos a no obedecer los 10 mandamientos. Exacto. Bien, continuamos entonces. Pero esto Vaquita no lo hacía. A pesar de que ella estaba secuestrada, no tenía ella a sus padres. Se las pasaban vendiéndola y comprándola como si fuera un animalito, un perrito o un juguete que tú vas y compras. Así la gente iba y la compraba. Ella no perdía su fe. Se mantenía con la mirada puesta en Dios. Que significaba que ella, como hizo Pedro, que Pedro, él, por mirar abajo, se cayó al agua. Y Jesús le dijo, toma mi mano. Y él lo tomó. Él dijo, pero ¿cómo puedes flotar sobre el agua? Solo le dijo, mantén mi mirada en mí y él también pudo caminar en el agua. Y Jesús lo salvó. Exacto. Muy buen resumen. Continuamos. Camino a la libertad, llegada a Italia. Mira tú, ella vivía en África y llegó hasta Italia en eso de comprar, que la compraban y la vendían, la compraban y la vendían. Dice, fue comprada por un cónsul italiano, Callisto Legani se llamaba el cónsul, quien la llevó a Italia. Allí vivió en un ambiente más humano con la familia Micheli, se llamaba la familia. Cuando la familia tuvo que viajar, la dejaron con las hijas de la caridad. Será el nombre de una orden religiosa, las hijas de la caridad. Conocidas también como las canosianas en aquel entonces, en Venecia, Italia. Allí ocurrió el gran giro de su vida. Conoció a Cristo. Ella creía en Dios y trataba de buscar a ese Dios en medio de su dificultad, pero no conocía de Cristo. Pero en ese momento, con las hijas de la caridad, unas monjas, se encontró con Cristo. No porque las monjas tenían a Cristo guardado o en imágenes, sino porque las monjas le presentaron al Cristo que se había transmitido desde los primeros siglos hasta ese momento que ya llega a ese monasterio. Encuentro con la fe cristiana. En el catecumenado descubrió que el Señor del que había oído hablar, porque ella escuchó hablar de Dios, era el mismo que la había acompañado siempre, durante todo ese tiempo que estuvo, que la maltrataban, la pegaban, la escupían, a veces la amarraban y la metían a veces en un pasillito pequeño, como si fuera un perrito, y le ponían un plato de agua y un plato de comida en el piso. ¿Se imaginan? Ella sabía que en medio de todo eso, ella teniendo 9, 10, 11 años, en medio de eso, ella vivía buscando ese día, con fe, exacto, con fe en Dios, pero no entendía el concepto, no entendía la idea completa. Que no entendía cómo es que un Dios puede estar en tres y no entendía cómo pueden ser uno mismo y tampoco podía entender qué es la Santa Eucaristía. Y tampoco podía entender cómo Dios estaba presente en medio de eso. Pero a medida que fue avanzando, en medio de sus dificultades que pasó, pero a medida que fue avanzando en la fe. Y la llevaron, y cuando la llevaron allá a donde habían unas monjitas, monjas, ella aprendió cómo ellos son trino y cómo pueden estar los tres en todas las partes. Y también aprendió qué es la Santa Eucaristía y fue aprendiendo cada vez más hasta que llegó otra vez
llegaron otra vez los que le habían cuidado y la llevaron para su casa. Y ella Va, con calma. hacer la escuela. Ajá, muy bien. Vamos a ir por esas partes, vamos. Continuamos. Dice, fue bautizada el 9 de enero de 1890, recibiendo el nombre de Josefina, porque acuérdense que ella nada más se llamaba Vaquita. Y todo el mundo le decía Vaquita, Vaquita, pero no Vaquita del animal, sino Vaquita en base a lo que vimos de la definición del nombre, ¿no? Que significa afortunada. Si hubiera conocido a ella, yo le dijera afortunada, no el nombre que le habían puesto en su idioma. Ok. Dice, comprendió que ya no pertenecía a ningún amo humano más, sino que era una hija libre de Dios. Porque las monjitas le enseñaron que Dios es el único amo de todos y nosotros somos sus ovejitas, que nos podemos perder en el camino. Exacto. Como ella que se perdió en el camino y encontró a Dios cuando Dios la fue a buscar en el camino. Muy bien. Continuamos. Vida religiosa como hermana. En este caso hablábamos de hermana de las hijas de la caridad, o también conocida como hermana canosiana. En el año 1896, hablamos prácticamente de 6 años después de ser bautizada, hizo sus votos en la congregación de las hermanas canosianas. O sea, 6 años después que se bautizó, entregó su vida a Dios para ser una monjita. Vivió en Schio, Italia. Schio, se lee así. Casi toda su vida, sirviendo como portera. Y ayudando a los niños. Cocinera. Como Teresa de Calcuta. No fue lo mismo, pero sí tuvo esa. Teresa de Calcuta ayudó mucho más a los niños. De comida, todo eso. No se trata de ayudar, quién ayudó más o quién se ayudó, sino estar en el servicio a los demás. Sí, Teresa de Calcuta en ese tiempo ya había muerto. No. Apenas era una bebé. Teresa de Calcuta ni siquiera había nacido. La madre Teresa de Calcuta es mucho más joven que Josefina Vaquita. Y mucho más joven o menos joven que mi abuela Nera. Tu abuela Nera tampoco había nacido. Tu abuela Nera es más contemporánea con, en este caso, ¿cómo que se llama? Con la madre Teresa de Calcuta que con Josefina Vaquita. Sí. Ok, continuamos. ¿Nacieron el mismo año? No, son contemporáneas que vivieron en el mismo tiempo, pero no tienen la misma edad. O sea, vivieron en la misma época de tiempo. ¿Ok? Sí, pero en diferentes países. Exacto. La abuela Nera en Panamá, mi mamá en Chiquí. Ujú. Madre Teresa de Calcuta. En Calcuta. Calcuta. Ese es en la India, un país que se llama la India. ¿Ok? Y la abuela Negra acá en Panamá. Y mi papá en Panamá. Vida religiosa como hermana canosiana. En el año 1896 hizo sus votos en la congregación de las hermanas canosianas. Vivió en Schio, Italia, casi toda su vida. Sirvió como portera, cocinera y sacristana. ¿Qué significa esto? Como portera era la persona que recibía a la gente en el monasterio. Cocinera era la persona que hacía la comida para todos los del monasterio. Y sacristana era la que ayudaba en la misa. No era monaguillo, era la persona que tenía que poner todas las cositas listas para que cuando el sacerdote oficiaba la Eucaristía, tuviera todo en orden. Y si se dan cuenta, todos los oficios que hacía eran como servidora. Ella no buscaba servirse de los demás, sino estar sirviendo a los otros. ¿Se entiende? Era conocida por su dulzura, era muy dulce. Sonreía constantemente, era muy alegre y tenía una profunda vida de oración. Vemos lo importante de la oración.
para el camino a la santidad. Su santidad se expresó en lo cotidiano. No tenía superpoderes, no andaba haciendo milagros por aquí y por allá. Simplemente su santidad estaba en su forma de vida. Y esa forma de vida les permitía a ella, a este momento, ser reconocida como santa dentro de la Iglesia Católica. ¿Okay? Testimonio de esperanza en el sufrimiento, dice. Nunca habló con odio de su pasado. Decía que si no hubiera sido esclava, no habría conocido a Cristo. Su vida se convirtió en un mensaje contra la esclavitud, la trata de personas y en una prueba de que el amor de Dios puede sanar incluso las heridas más profundas. En sus últimos años y en lo que fue su muerte, ella llegó a ser viejita, no murió así como otros como mártires, por ejemplo, que hemos hablado aquí en el canal de YouTube, los del Camino 24 PTY, pero dice, en la vejez sufrió de muchos dolores, como todo abuelito, y enfermedades, pero repetía en medio de su sufrimiento y dolor, como el Señor quiera. Esa era la frase que decía, como el Señor quiera. Murió el 8 de febrero, un día como hoy que grabamos este video, de 1947. Esa fecha tengo que confirmarla, si fue un 8 de febrero, pero de 1947 no creo que sea. Pudo haber sido, aunque ella nació en 1800... Sí, está por confirmar. Ya nació en 1890. A ver, fue bautizada en 1890. Sí, pudo haber muerto en 1947, pero les invito a investigar y confirmar este dato poniéndolo en la caja de los comentarios, porque aquí el apunte creo que se me fue un dedo y de repente pudo haber fallado en la fecha. Pero sí, 8 de febrero de 1947 en Swiss, invocando, adivinen a quién, muriendo, dijo, invocó la asistencia de la Santa Madre, la Virgen María, pidiendo su auxilio. Como dice una oración tan antigua y tan bella, ya ahorita se me escapó la oración, pero es una oración muy antigua que habla de esa solicitud, de ese amparo a la Santa Madre de Dios. Camino a los altares. Ella fue beatificada en el año 1992 por el Papa, un Papa santo, San Juan Pablo II. Y esa fue la beatificación de ella en 1992 y en el año 2000 fue canonizada por este mismo Papa. Hablamos de San Juan Pablo II. Es la patrona de Sudán. Sudán es un lugar en África y símbolo mundial de la lucha contra la trata de personas, o sea, contra la esclavitud, las personas que se secuestraban y se llevaban gente. Frase atribuida a esta santa: Dios me ha amado tanto que yo no puedo hacer otra cosa que amarlo y servirlo. ¿Y cómo amamos y servimos a Dios? En el prójimo. Prójimo es el abuelo, el papá, la mamá, el tío, todos. Y esto es el ejemplo que nos da esta santa el día de hoy. Bien, para finalizar esta mini biografía, pasaremos ahora a compartirles una oración que es atribuida a una oración que se dedica a esta santa, no es atribuida, se dedica a esta santa, ¿no? Pero también, déjenme ver una cosita aquí un momentito, un apunte que tengo acá. Vamos a hacer una oración y también haremos lo que se llama la oración colecta que se hace en la iglesia en un día como hoy, 8 de febrero, dedicado a la memoria de esta santa. Y para eso nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que libraste a Santa Josefina de la esclavitud y le hiciste hija tuya y esposa de Cristo, concédenos por su ejemplo seguir con amor constante a Jesús crucificado y perseverar con empeño en la caridad y en la misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santa Josefina Baquita, que encontraste la libertad verdadera en Cristo, enséñanos a perdonar y a confiar en Dios
en medio del dolor y a defender la dignidad de cada persona. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.